La conquista de México. El proceso de conquista de la ciudad de Tenochtitlán y la derrota del último Tlatoani azteca se inició el 8 de noviembre de 1519, con el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma en la capital azteca. La ciudad estaba ubicada en el centro de la laguna de Texcoco y a la que se accedía mediante un sistema de puentes y calzadas sobre el agua. En contra de los consejos del príncipe Cuitláhuac, Moctezuma recibió amistosamente a los españoles y los invitó a ingresar en la ciudad, pero una vez en ella, Cortés y sus soldados tomaron prisionero a Moctezuma, se alojaron en el palacio de Axayacatl e intentaron controlar la ciudad. Cortés recibió noticias de la llegada a Veracruz de tropas comandadas por Pánfilo de Narváez y enviadas por Diego Velázquez para castigarlos. Cortés salió a su encuentro con 300 españoles y varios cientos de indios. Atacó y capturó a Narváez, ofreció a los soldados adornos de oro y los invitó a unírsele. Ante su aceptación, Cortés triplicó el número de sus soldados. Narváez regresó a Cuba y Cortés a Tenochtitlán. Mientras tanto dejó en Tenochtitlán una guarnición al mando de Pedro de Alvarado, quien ante una concentración de guerreros en el Templo Mayor llevó a cabo una matanza de nativos, de nobles, caciques y jefes de ejército, cuando se encontraban celebrando la fiesta de Toxcalt en honor a Huitzilopochtli. Ante este acontecimiento la población se indignó, los españoles se refugiaron en el palacio. Al llegar Cortés a Tenochtitlán, liberó a Cuitláhuac para pacificar los ánimos. Sin embargo, este se puso al frente de los mexicas y se unió a Cuauhtémoc para oponerse a la ocupación española. Cortés consiguió de que Moctezuma tratase de apaciguar a los inconformes y que dejasen salir a los españoles de la ciudad. Sin conseguirlo, Moctezuma fue asesinado. Algunas versiones afirman que murió de una pedrada cuando fue obligado a enfrentar al pueblo para tratar de pacificarlo, otras que fue asesinado por los españoles. Los españoles fueron sitiados y rodeados por la multitud indígena. Pronto vieron disminuir el agua, los víveres y las municiones. La única salida era la retirada, que hicieron en la lluviosa noche del 30 de junio de 1520, conocida como la Noche Triste. Los españoles se dirigieron a una de las calzadas que conducían a la salida de Tenochtitlán, cuando fueron descubiertos y miles de guerreros mexicas los atacaron. En la retirada cayó la mayoría de los españoles, ya que al llevar muchas piezas de oro, murieron ahogados en el lago. Perdieron además piezas de artillería y caballos. Perseguidos por los mexicas, el 7 de julio cerca de Otumba, los españoles se enfrentaron a los guerreros que los perseguían y los derrotaron. Después de su derrota, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se replegaron en Tlaxcala, se reorganizaron y atacaron Tenochtitlán, poniéndole un sitio a la ciudad. Mientras tanto, los habitantes de la capital mexica se estaban muriendo de una serie de enfermedades como viruela, sarampión, gripa, etc., que prácticamente imposibilitó su defensa. Cortés mandó traer los navíos que había inhabilitado y que fueron reconstruidos en el lago de Texcoco, y después de un sitio de 75 días en los que los mexicas pelearon hasta casi su exterminio, fueron derrotados y sometidos a esclavitud. Virreinato. La sociedad colonial o novohispana se formó a lo largo de 3 siglos de dominación española, producto del mestizaje racial y cultural que conformó una nueva sociedad, que no era española y que poco a poco dejaba de ser indígena. El país adquirió unidad política bajo el nombre de Nueva España. Origen y características del Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español que se desarrolló durante los siglos XVI al XIX. Fue creado después de la conquista y abarcó territorios de Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. Durante los 3 siglos de colonización española gobernaron el imperio 2 familias reales, la de los Habsburgo y de los Borbón. Instituciones del Virreinato de la Nueva España. Los visitadores fueron funcionarios con gran autoridad enviados por el rey o por el Consejo de Indias, cuando ocurrían alborotos graves que alteraban la tranquilidad y el orden público. Su labor fue inspeccionar la conducta de las autoridades, incluido el virrey, imponer suspensiones y penas.
La Iglesia administraba todos los asuntos religiosos, tenía en sus manos la educación y sostenía las instituciones que beneficiaba. Vida urbana en la Nueva España. En las ciudades, principalmente en la Ciudad de México, se apreciaba mejor el mestizaje cultural. Ahí conviven grupos con condiciones y costumbres distintas: españoles peninsulares, indígenas, criollos, negros, mestizos y castas. La ciudad se caracterizó por la existencia de la plaza principal, donde se encontraba el mercado, donde transitaba gran cantidad de personas y mercancías. Alimentos en la Nueva España. El azúcar rápidamente pasó a formar parte de la dieta novohispana y se usaba para hacer conservas, panes, atoles y otras delicias como el chocolate, que para el siglo XVII se preparaba con anís, vainilla, almendras, avellanas, nuez moscada, limón, hinojo, canela, aceites y pétalos de flores. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo a iniciar formalmente la Guerra de Independencia. Fue un conflicto armado y social que unió a criollos con mestizos e indígenas puros para terminar con el dominio español en territorio mexicano, entonces denominado Virreinato de la Nueva España. España, a su vez, había sido invadida por Napoleón. Varios relatos enfatizan que esta lucha fue una guerra civil entre dos grupos sociales del Virreinato de la Nueva España y no necesariamente una guerra entre México y España. La independencia final no surgió de esas revoluciones populares, sino de un movimiento conservador que antes de la caída del absolutismo de Fernando VII en 1820 reaccionó y trató de evitar que los liberales hicieran con el poder. Estos grupos privilegiados, alta burguesía comercial, nobleza y alto clero, en convivencia con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, impusieron al general realista Agustín de Iturbide como comandante de los ejércitos y ejecutaron un plan para lograr la independencia lo antes posible, con la idea de evitar que los liberales impusieran su liderario. La lucha fue sangrienta y se prolongó por 11 años. Los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón murieron fusilados. El conflicto entre los insurgentes y los reales cesó mediante el Plan de Iguala, que Iturbide diseñó y propuso al insurgente Vicente Guerrero. La unión de ambas fuerzas creó el Ejército Trigarante. El Plan de Iguala declaraba la independencia de México de España y establecía la religión católica como oficial y llamaba a la unión de todos, fuera cual fuera su origen. México independiente, 1821 a 1853. Tras la consumación de la independencia, los primeros años de México independiente fueron un caos político, económico y social, que permitió que el país restaurara las bases de las instituciones de la antigua Nueva España y con ello mantener la división social. De esta manera, durante casi unos 45 años existió una inestabilidad gubernamental, ocasionando guerra y la división del país en dos fracciones políticas e ideológicas, los federalistas y los centralistas. Los primeros años de México independiente se pudieron dividir en tres etapas. Primer Imperio Mexicano, de 1821 a 1823, República Federal, que fue de 1824 a 1836, y por último la República Central, de 1836 a 1853. El periodo denominado Guerra de Reforma, comenzó con los acontecimientos que provocaron la promulgación del Plan de Tacubaya y que consistieron en los intentos de los conservadores, quienes estos buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos en estos territorios, situación que los llevó a intentar derogar la Constitución de 1857 para así evitar que fueran suprimidos los privilegios de los fueros militares y eclesiásticos. El Porfiriato fue la etapa en la cual Porfirio Díaz estuvo como presidente de México, en la cual logró un gran desarrollo económico, pero en beneficio de unos cuantos. En su mayoría eran empresarios extranjeros y familias acomodadas o simpatizantes de sus ideas políticas. A pesar del auge económico, la clase trabajadora nunca vio una mejora en su calidad de vida. Al contrario, fueron explotados en el trabajo que realizaban en fábricas o haciendas,
y con remunerados sueldos extremadamente bajos, que no satisfacían ni siquiera las necesidades básicas para vivir. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato fueron afectados en cuanto a sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban a los ricos. Así los capitales nacionales extranjeros se hicieron de grandes extensiones de tierra en las que irónicamente muchos indígenas trabajaban. Pero aún mencionando lo anterior, no todo el porfiriato fue un proceso malo. Porfirio Díaz asumió la presidencia cuando México estaba en quiebra, y durante su segundo mandato fue que México comenzó a despegar económicamente, gracias a una serie de leyes que beneficiaban la inversión extranjera y la inversión del capital privado mexicano. Otro aspecto que detonó el crecimiento económico fue la planificación del país, hecho logrado mediante la persecución sin tregua de bandoleros, además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de fuerza. A este periodo de estabilidad social en México se le dio el nombre de paz porfiriana y permitió estabilidad política y el progreso económico, además de la ampliación ferroviaria, que comunicó poblaciones muy importantes por su producción minera y agropecuaria. Una serie de sucesos como el escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte del Plan de San Luis desconocieron a Porfirio Díaz como presidente de México e incitaba a comenzar la revolución. Porfirio Díaz por fin renuncia a la presidencia de México, terminando el porfiriato y comenzando una etapa de convulsión social y política conocida como la Revolución Mexicana.